con motivo mundial sin tabaco, el Servicio Provincial de Drogodependencia y de Adicciones de aquí de Granada pues ha organizado en torno a las nuevas formas de fumar, ¿vale? Y mi nombre es Carmen Caballero, yo trabajo en el CPD, en el Centro Provincial de Adicciones y de Drogodependencia, y ahora mismo trabajo como asesor de prevención, así como llevo la coordinación de las ciudades ante las drogas de algunos municipios que se han acogido a este programa en la provincia. La emisión ahora mismo es en directo y lo que pretende es ser un encuentro para el debate sobre los cigarrillos electrónicos, los vapeadores, pipas de agua, etcétera, y conocer desde diferentes partes que están implicadas en esa problemática cuál es su perspectiva o su demanda, su necesidad, ¿vale? Veremos, por ejemplo, también cómo los dispositivos, el encuadre que yo quiero dar es un poco situar qué problemática tenemos y luego generar ese debate con los diferentes ámbitos. Estos son unos dispositivos que existen en el mercado, que las tabacaleras lo que han hecho ha sido introducirlas, esa industria, como un elemento más de vender y de mantener su mercado, y que los datos que nos están diciendo ahora mismo, por ejemplo, si te vas hacia la última, bueno, Miriam, por favor, a los datos que tengo de estudios y edades, que son dos encuestas que nos indican sobre el consumo del tabaco, ¿vale? Que nos dice que... ¿Tú estás compartiendo la pantalla? ¿Estás compartiendo mi pantalla, Miriam? Sí, un segundo, Carmen, que pensé que la presentación inicial iba a durar un poco más, pero ya está, en 30 segundos, ¿estáis viendo ya todo? Perfecto. Vale, venga, pues mira, lo único que quería comentar es que estos son los dispositivos, las nuevas formas de fumar, estos son los dispositivos que hay, que el mercado ha introducido, ¿vale? Iremos viendo una a una de forma muy rápida y breve, ¿vale? Puedes pasar. Pasa por favor, tenemos el cigarrillo electrónico vapor, no, el anterior, por favor. El cigarrillo electrónico, gracias. Que este es un dispositivo para consumir líquido que tiene diferentes sabores, pero que habitualmente es con nicotina. El líquido tiene una serie de sustancias, ¿vale?, que puede tomarse y que incluso, bueno, que se ha detectado en ellas que tienen una serie de sustancias tóxicas y de elementos tóxicos como níquel, cromo, bromo, que incluso se encuentra en cantidades superiores a las que podemos encontrar en los cigarrillos convencionales y que ya están clasificadas como cancerígenas. Pero todo ello ya lo veremos con Cristina. Hay un dispositivo muy curioso que parece un pendrive, están hechos precisamente con un diseño muy atractivo para la gente joven, que cada cartucho tiene 200 caladas de nicotina, es decir, es una dosis muy similar a la que se tomaría con un paquete de tabaco convencional. Ya puedes pasar, por favor. ¿Puedes pasarlo, Miriam? Bien. Esto sería otro de los dispositivos que, bueno, así en grande para que veáis sus partes. Tiene una cacerola arriba donde se coloca el tabaco. Encima se pone un papel de aluminio que se calienta, sobre que se está calentando un carbón. Está el cenicero para que no caiga mijita, eso sí, muy pulcro. Y luego abajo está toda la zona, vemos la manguera y la zona de la base de cristal, que es donde está el agua. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué falacia hay en torno a eso? ¿Me la puedes pasar, por favor? Pasar. Mira, no, la anterior. Mira, ¿qué suele pasar? Pues mira, que se consume normalmente el tabaco con melaza y aromatizantes que ya en los países árabes se le llaman moasel. Pero también se puede consumir solo con hierbas. Pero resulta que cuando tú aspiras por la manguera, el aroma lo introduces en el agua y la aspiramos. Pero nos creemos ilusamente que todo lo tóxico se va a quedar en el agua. En el agua no se queda nada. No es así. El agua se queda transparente, no queda ningún pozo, se evapora. Puedes pasarlo. Bien, la anterior. Mira, ¿qué es los riesgos que tiene que se fume con esta nueva forma de fumar, con la cachimba o la sisa o la pipa de agua? Pues que el monóxido de carbono sigue estando y a veces incluso en mayores cantidades. Ya voy a explicarlos por qué. Tiene las mismas cantidades de nicotina que si se fumase y que existen en todas las cachimbas ese monóxido de carbono en todas las sesiones, lo haga o no con tabaco. Porque lo que estamos hablando es que lo que tú estás aspirando una serie, lo que es los gases de una combustión. Fijaros, yo uno de los cursos que estuve
que hablaba de que el monóxido de carbono que se aspira en cada calada podía ser equivalente a lo que haríamos si nos pusiéramos a aspirar en un tubo de escape, que no se nos ocurre, ¿no? La cantidad de tabaco y lo que se consume es muy alto. ¿Por qué? Porque como se hacen sesiones muy prolongadas, se comparte con los demás, con lo cual se llega a consumir más cantidad de nicotina de la que se podía pensar. Y toda esa cantidad de monóxido de carbono quita la capacidad de oxigenación de la sangre y, por supuesto, hay más sustancias cancerígenas. ¿Qué sabemos con respecto a fumar en cachimba? Pues que proporciona 125 veces más de humo, 25 veces más de alquitrán, 2,5 veces más de nicotina y 10 veces más de monóxido de carbono. Así que las industrias no lo venden, tabacaleras no lo están vendiendo como un elemento para minimizar los riesgos del consumo y para poder quitarte de fumar. Y entonces, claro, lo que nos están planteando es todo lo que hay aquí, ¿de acuerdo? Puedes pasar. ¿Qué pasa con esto? Pues fijaros, nosotros, de los últimos estudios que se están haciendo en la Universidad Oberta de Cataluña, se ha visto que España es uno de los países europeos con más jóvenes de entre 18 y 25 años que son fumadores de pipa, de agua o sisa o narguilé. Y que otra de las falacias que ya veremos que venden es que si empiezas a fumar con este tipo de instrumentos o de herramientas, pues te sirven para quitarte o para reducir. No es cierto, porque el 90% de los fumadores de los cigarrillos electrónicos también consumen cigarrillos convencionales, ¿vale? Y las redes sociales son las que se están convirtiendo ahora mismo, hoy por hoy, en las que promocionan y mantienen de manera encubierta toda una propaganda y un reclamo de este tipo de productos de tabaco que son prohibidos por una ley que ya la veremos al final, una ley europea y que se está saltando porque se está metiendo hay un resquicio legal, todo lo que hay en internet y lo hacen a través de los influencers, pues eso no está contemplado para regularlo, ¿de acuerdo? Pasa, por favor. Mira, hay otro tipo de elemento o de instrumento que es el tabaco sin combustión o calentado. Y aquí lo venden porque resulta que como no es un líquido, son cigarritos más pequeños y no se calienta, pero no se quema, entonces piensan, esto se vende como mucho mejor, ¿vale? Se vende como menos tóxico, pero en el fondo es una falacia. Lo único que nos va a proteger de que no queramos tener ningún tipo de enfermedades asociadas al tabaco es no fumar, no utilizar otras herramientas que precisamente nos las venden en las propias tabacaleras o en sitios muy especializados y en concreto en sitios y en lugares en donde se promocionan otra serie de comportamientos como puede ser la amistad, el compañerismo, el grupo, se hacen asociaciones, ¿de acuerdo? Entonces, eso es todo lo que está, el marketing que está entrañando y acompañando todo este tipo de consumo, ¿vale? Hay otra de las sustancias que es la cenacteno, que es un compuesto cancerígeno y que se ha visto que en este caso es el doble que los cigarrillos clásicos, en el caso de este cigarrito pequeño, ¿vale? Puedes pasar. Bien, luego tenemos otra forma, es nuestro famoso tabaco de lía, que siempre se ha vendido, que como que es más natural, porque como no está elaborado, es más barato porque como no se ha procesado, pero la cantidad de alquitrán es mayor, dado que tú cuando estás fumando, el filtro y el envoltorio del papel que rodea el filtro para mantener el tabaco dentro, nunca es lo suficientemente estrecho el lugar entre el filtro y el papel como para no dejar pasar directamente el humo a los pulmones, ¿vale? Entonces va directamente, incluso es más corrosivo. Y tenemos otra vez lo mismo, las mismas cantidades de monóxido de carbono, que ya hemos visto qué consecuencias tiene sobre la falta de oxigenación en la sangre. Y en fin, yo no me entiendo aquí, no me extiendo porque ya lo trabajaremos desde el punto de vista de la salud. Y que esta modalidad tiene exactamente los mismos riesgos de salud, exactamente igual, ¿vale? ¿Qué es lo que nos está pasando? Pues mirad, como resulta que las personas mayores ya hemos sido fumadoras, hemos estado enganchadas, unos siguen y otros nos hemos quitado, ¿vale? Así por decirlo de una manera. ¿Qué está pasando? Que la industria de las tabacaleras se tiene que renovar, el tabaco tiene que seguir vendiéndose. Y entonces, lo mismo que los coches. Ojo, cuando un coche, cada X tiempo, el coche es coche, pero el modelo cada X tiempo son 5 años así, el modelo se va variando y aquí hemos empezado a variarlo. Con la perversidad de empezar a captar a aquella población menor que no está enganchada, porque a los adultos, ya lo digo, o se han enganchado o se han quitado.
pero que la gente que quieren captar ahora es a la gente menor, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como lo venden como que son frutas, con sabores de fruta y de verduras, pues eso ya está asociado a que es más saludable. Si encima, fijaros qué perversidad, nosotros desde la escuela, desde el sistema educativo, estamos viendo la salud, el consumo de fruta y verduras, la alimentación saludable, se nos cuelan con una serie de símiles que son bastante perversos desde mi punto de vista. Y que a pesar de que no se tomase tabaco, los compuestos de la combustión, que es lo que yo digo, que comentaba antes con la sisa y con los demás, son iguales de tóxicos. Bien, y que hay gente que dice que se ha quitado de fumar con ello, ¿vale? Pero no es un método de tratamiento, ¿de acuerdo? No existe ningún sitio ni ningún facultativo de salud que te diga que tú te puedas quitar reduciendo con vapeadores, ¿vale? El marketing, ya lo estamos viendo, promete que es una buena forma para dejar de fumar, ¿no es cierto? Sobre todo porque para dejar de fumar existe una pauta de desintoxicación, un cambio de hábito y una serie de pautas de cambio en tu entorno y tu estilo de vida para poder alejarte de un hábito y una conducta que tú has adquirido desde hace tiempo. Y que tampoco hace falta mucho porque la nicotina es muy adictiva, ¿vale? Hace falta poco tiempo para que te enganche. Le dice que son beneficiosos por lo mismo, pues porque reducen, tienen menos cantidad, pero no existe menos cantidad de tabaco. Se asocia a amistad, se asocia a compañerismo, a pandillas, a asociaciones pues, del puro, de la pipa, ¿vale? Y eso genera un estado como de hermanamiento, ¿no? Y que es saludable porque sabe a fruta o sabe a chocolate, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que como la influencia la tenemos a través de los medios de comunicación y el internet, pues se está haciendo mucho daño, porque ese es un resquicio legal por el que se cuela y no se puede. Es decir, hay que legislar, yo creo que a todos los niveles. Yo creo que en el campo del internet hay que legislar mucho todo este tipo de conducta. Y es un atractivo muy pequeño para los menores y las menores, y que ya os he dicho antes que como ya la población mayor ya está enganchada, hay que buscar otra población, ¿vale? Sabemos que a corto plazo tiene efectos perjudiciales en la vía respiratoria, a largo plazo también son tóxicas y carcinogénicas, pero sobre todo porque hay un efecto también que se ha comprobado en bastantes estudios sobre los consumidores pasivos, ¿de acuerdo? En personas mayores, en bebés o niños pequeños y mujeres embarazadas. También creer que el humo que se introducimos a esos vapor es falso. Lo que estamos introduciendo al consumirlo es propilenglicol, que ya hemos visto que son muy tóxicos y cancerígenos. ¿Qué ocurre? Que sabemos que el marketing de la publicidad está ahí y que independientemente de lo que le digamos los padres, pues ellos van a caer, porque sus referentes en internet lo van a hacer. ¿Pasa? Si vosotros tenéis un chaval o una chavala que está en una comunidad el uso de internet ingresado que la y ve una persona que puede tener problemas para las necesidades básicas de la vida diaria, estos o canales, puede tener un problema para poder vivir de manera autónoma en su casa, es el momento de pedirle el certificado de discapacidad, el momento de pedirle el certificado de dependencia, es el momento de pedir todo. Esto los trabajadores sociales lo saben, pero muchas veces la letra pequeña... ¿Podría cortar a alguien que está hablando? ¿Le podríais quitar el micro, por favor? Ahora, gracias. Bueno, tenemos que el internet precisamente está haciendo que a través de ello la industria tabacalera está financiando y usando estos canales y de redes sociales pues, para mantenerse el consumo y la venta de estos productos, habla de su excelencia, aprovecha las lagunas legales que existen porque hay la Organización Mundial de la Salud en su 56 Asamblea Mundial para controlar el tabaco, establecieron una serie de controles que fueron muy efectivos. Entonces la industria del tabaco vio que ahí bajaban sus ventas y a partir de ese momento se recicló para empezar a introducirse ya en otras poblaciones, ¿de acuerdo? Entonces se eluden las prohibiciones. Perfecto. Como conclusiones podemos decir que hay una mayor probabilidad de padecer cáncer y enfermedades pulmonales más de la que podríamos pensar, por lo que dice, pero es porque es por la cantidad que se hace y por el efecto y el contacto con los gases de esa combustión y esas sustancias químicas tóxicas. No te va a ayudar a dejar de fumar porque no hay todavía estudios que digan que ese producto sea beneficioso para quitarse de fumar.
Al contrario, la nicotina que se introduce lo que nos va a hacer es que continuemos. Por eso es otra perversidad, es que se utiliza como método preventivo para que la gente no consume luego tabaco. No. Empezar a tomar tabaco ahora, este tipo de modalidades que tienen nicotina, y si no lo tuviesen, también es tóxica por los gases y por las sustancias que tiene por la combustión. Resulta que estás enseñando un comportamiento y un hábito, ¿vale? Que te hace como necesitar mano o boca situación para ir a un estado de ansiedad en momentos determinados. Y cuando seas mayor probablemente consumiría tabaco. Ya vemos que es muy atractivo y que a través de los medios de internet y de los influencers pues estamos teniendo unas campañas muy engañosas. Miriam. Bueno, esto pasa. ¿Puedes pasar, Miriam? Bueno, ya concluyendo, lo que sí podría deciros es que la legislación, bueno, ya por eso está, da igual. Lo único, hablando de que, bueno, la legislación da igual, luego la cambiamos. Mira, esta es la legislación, que hay un Real Decreto en el que considera que los cigarrillos electrónicos son dispositivos susceptibles de liberación de nicotina. Y tal como tal, resulta que se prohíbe la venta o la entrega a menores de 18 años de ese tabaco o de cualquier otro producto que imite o induzca a fumar. Es decir, ya no estamos hablando de que tuviera un sabor maravilloso y no hubiera nicotina. No, es que imita el fumar e induce a fumar, ¿de acuerdo? Con lo cual está prohibida la venta y suministro de este tipo de elementos como cachimbas, vapor y tal a menores de 18 años, aunque no tengan tabaco. Lo digo por los padres y madres que a veces pues, pueden regalar eso o lo ven normal o consideran que lo que están echando vapor. No echan vapor, ¿de acuerdo? Lo que están echando son aerosoles. Y luego ya, bueno, pues no se consume, que es lo que pasa con todos los espacios que sabemos no se puede consumir, pues estos mismos cigarrillos no se pueden consumir en centros y dependencias de las administraciones públicas, tampoco en servicios de establecimientos sanitarios, en los centros docentes y formativos, salvo que sean de universidad o centros exclusivamente de adultos. No se puede consumir ni en medios de transporte público, urbano ni interurbano, ni tampoco ferroviario, ni aviones, ni nada. Y tampoco, por supuesto, en recintos en donde son de parques infantiles o áreas de zonas de juego de niños pequeños. ¿Vale? ¿Pasáis, por favor? Bien, lo que quería decir, ponme la anterior de la anterior, hablando aquí. Hablamos de qué son, como se vende también, como son formas para dejar de fumar. No. La forma de dejar de fumar es a través de fármacos y terapia. Es decir, no se ha demostrado todavía y que ningún de estos dispositivos tenga la utilidad alguna para dejar de fumar. Y que hay fármacos para ello en el mercado, tratamientos farmacológicos, tratamientos de sustitución, como chicles, parches, tal, y tratamiento cognitivo-conductual, que está gestionado por una personal dedicado al tratamiento de adicciones, que tiene, y que estas son las únicas que nos puede decir que tiene eficiencia e indicadas como para poder dejar de fumar. ¿De acuerdo? Y ya, bueno, por último deciros que solamente era poner en situación lo que está pasando, cómo es estos dispositivos, y ahora os voy a dejar con las preguntas si queréis, las hacéis al final, y ahora vamos a pasar a que nuestro moderador, Esteban, se encargue, psicólogo y trabaja como coordinador en el programa Ciudad ante las Drogas de Albolote, vaya dando paso a los diferentes aspectos y perspectivas que hay respecto a esta problemática. Adelante. Buenas tardes a todos. Un gusto compartir la tarde con vosotros. Hay 34 asistentes ahora mismo y bueno, la tarde la vamos a compartir con varios ponentes. Agradeceros vuestra colaboración. Tenemos 5 pequeñas ponencias, cada una de su ámbito, con su visión, su orientación y su perspectiva. Como ha comentado Carmen, el tema del vapeo, el tema de la gachimba, de las narguiles, de las nuevas formas de consumo, están generando una serie de problemas que creo que no estamos contemplando directamente ni en el ámbito sanitario ni en el ámbito preventivo. Es más, creo que desconocemos las consecuencias por una cuestión básicamente de tiempo, de temporalidad. Tener en cuenta que el tabaco, para que se considerara una sustancia altamente cancerígena, pasaron 40 años.
incluso hace 40, 50 años había médicos o especialistas del ámbito sanitario que lo recomendaban para la ansiedad o lo recomendaban para algunas patologías, ¿no?, psiquiátricas. Entonces, bueno, vamos a hacer una batida, si me permiten. Vamos a empezar con Beatriz Camacho Alcalde, que es representante del ámbito de la familia, es presidenta además del AMPA, La Gallomba, de Cenes de la Vega. Y bueno, Beatriz, cuéntanos un poco la percepción. Yo como padre, me gustaría saber, como padre, qué preocupaciones tenemos bueno, desde este punto de vista. Pues yo es verdad que aunque trabajo en el ámbito de la prevención de las drogodependencias, tengo 3 hijos, 2 adolescentes en plena edad de riesgo, donde tienen la edad de experimentar, la edad de las preguntas y la edad de respondérsela a ellos, porque ninguna de las respuestas que le damos los padres suelen aclararles mucho o por lo menos servirles. Entonces, Beatriz, ¿cómo ves tú el tema del vapeo, de las cachimbas, de todo este tipo de estas nuevas formas de consumo? Pues muy buenas tardes. Yo también soy mamá de 3 muchachos. Bueno, tengo una niña y 2 chicos. Uno de ellos adolescente también, con 16 añacos. A ver, en el cole solamente llegamos hasta el 6º de primaria. Puedo decir que a partir de 4º curso aproximadamente ya encuentras alumnos que te vienen contando que el fin de semana sus padres se han juntado con sus amigos y que han estado todos fumando cachimba, todo con una normalidad y una naturalidad impresionante y con una falta de concienciación de que efectivamente pues, no es saludable para nuestra salud, mucho menos para la de los niños. Y bueno, y el adolescente que tengo en el instituto, bueno, pues cada vez aterrizamos más pronto. Antiguamente íbamos con 13 años, ahora lo adelantamos con 11 al instituto y tenemos una sensación de que nos hemos hecho mayores, mucho más repentina, unas ganas de, bueno, de mostrarnos al mundo con cierta madurez y como que el tabaco sigue estando en cabeza de ese comportamiento socialmente aceptado que nos hace vernos como que somos más maduros, más mayores, más señores, sobre todo entre los muchachos. Realmente eso es lo que se observa. Lo que pasa es que incluso en el cole hemos tenido ya casos, tanto en 5º como en 6º de primaria, de niños que van a clase con el vapor en el bolsillo y se esconden en el cuarto de baño a vacilarle a sus compañeros, fíjate que mayor soy que fumo. Eso lo estamos viviendo ahora mismo en los coles. Insisto, la actitud de la familia o lo que yo observo es, pues como muy bien ha dicho antes la compañera del CPD, una falsa sensación de seguridad, de que no es algo que invite a coger un hábito que no es saludable, que es algo que no es malo para la salud. Yo creo que los padres estamos muy desinformados, quizás sea por esa publicidad engañosa que se hace hoy en día, por ese resquicio legal, donde nos venden que esto es maravilloso, magnífico y que además nos ayuda incluso a dejar de fumar. Yo soy fumadora, he probado el cigarro electrónico y eso no te ayuda a dejar de fumar, todo lo contrario, te hinchas de vapor, ya te lo digo yo, porque además lo coges con mucha más ansia, con mucha más angustia, para al final terminar volviendo. Y bueno, pues no sé qué más aportar desde el punto de vista como mamá y presidenta del AMPA a nivel escolar. Vemos eso, que tenemos falta de información y una falsa sensación de seguridad. Beatriz, a mí como psicólogo me llama la atención porque muchas veces cuando intervenimos en temas en el ámbito preventivo y hablamos con los padres, es cierto que hacemos una distinción muy clara o normalmente por defecto hacemos una distinción muy clara de lo que son drogas duras, que era una clasificación que hace muchos años se hacía, drogas duras, drogas blandas y tal, ¿no? ¿Notas esa despreocupación en el ámbito de padres, madres? Es decir, incluso el fomento, como decías, porque además lo has aclarado muy bien, ¿no? Que es que al tener esa connotación casi terapéutica, ¿no?, o rehabilitadora para el abandono del tabaco o del hábito tradicional de fumar, ¿lo notas? ¿Notas que los padres incluso argumentan, dan argumentos a favor del vapeo o de este tipo de consumo? No es exactamente argumentos a favor, es que directamente es ignorancia en cuanto a los daños que producen no solamente a nosotros, sino también a nuestros hijos. De hecho, no sé, en alguna ocasión, ay, pues mira, este fin de semana hemos estado en Sanlúcar y me he juntado con fulanito, sotanito, hemos hecho una cachimba y nuestros niños y todos han fumado y tú te quedas un poco parada y dices, pero chiquilla, ¿cómo le das cachimba al niño? Si eso no pasa nada, si eso es solo vapor de agua, eso ni tiene nicotina ni tiene de nada, no somos conscientes de lo que nos estamos tomando, es lo que le comentaba antes. Hay un desconocimiento brutal
y ahí nos están comiendo el mandado las tabacaleras. Da la sensación de que es un poco como el ejemplo de la rana y la olla, ¿no? Cuando metes una rana en una olla de agua hirviendo, la rana salta por el contraste de temperatura, pero cuando la pones en agua fría y enciendes el fuego y va calentando, la rana muere, muere porque no intenta salir, porque no nota esa graduación. ¿Crees que puede pasar eso? Quizás Sí, el hecho de sí. que se vaya de alguna manera graduando la normalización o normalizando el consumo de vapeo dentro del ámbito familiar. Pues sí, y además es preocupante, para mí súper alarmante. Tengo familias de la edad de mi chiquillo, que tiene 16, que les compran los recambios y los vapeadores a los chiquillos, porque para que fumen tabaco, mejor que fumen eso. Sí. Yo creo que estamos muy confundidos y creo que como sociedad tenemos que regular con leyes, con prohibiciones, muy a mi pesar, porque no me gustan las prohibiciones como a todo el mundo, pero hay que prohibir ciertos consumos y poner los límites y sobre todo informar a las familias a nivel educativo. Muy bien, pues gracias Beatriz. Vamos, a mí como padre, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Es cierto que quizás muchas veces la sociedad nos presiona, es como con los móviles, ¿verdad? Y otro tipo de hábitos, nos presionan un poco la sociedad o el grupo de iguales a través de los amigos y tal, nos presionan un poco y nos da la sensación, a mí como padre hay muchas veces que me da la sensación de ser excesivamente restrictivo con algunas cuestiones que están normalizadas, ¿no? Pues Beatriz, muchísimas gracias. Voy a dar paso también a Martina Anastasia Morales Ruano. Ella es orientadora y coordinadora del Forma Joven del IES Luis Bueno Crespo de Armilla, es psicóloga de formación y nos representa, bueno, hace la representación en el ámbito de la educación. Buenas tardes, Martina. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por estar por aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Martina, como orientadora, lo que decía Beatriz antes en su exposición, decía que en el colegio se meten en el servicio incluso a vapear. Si tú lo has podido eso realmente cotejar, ¿has visto que en el colegio que haya una normalización dentro del ámbito educativo? Bueno, a ver, yo es que estoy en instituto, no estoy en colegio. Entonces, mi alumnado comienza en primero de la ESO y si lo llevan en la mochila. Ahora os lo voy a contar, coincido en un montón de cosas que habéis dicho y es cierto, el inicio del consumo pues ha cambiado, se produce antes y se produce de una forma diferente. Y ahora os voy a contar un poquillo sobre eso. Cuéntanos, ¿cuál es la problemática realmente a nivel de centros que se está observando, Martina? Vale, mira, a mí me gustaría, tengo una presentación, si quieres la comparto y os voy explicando, ¿vale? Perfecto. ¿Parece bien? Perfecto. Bueno, vamos a ver. ¿Se está viendo mi pantalla ahora mismo? Ahora se está viendo. Ahora, ¿no? Vale. Vamos a ir aquí y vamos a ir a... ¿Cómo lo he hecho yo esto antes aquí? A presentación. Vale. Bueno, lo primero que me gustaría es que nos situásemos en el instituto donde yo trabajo. Creo que todos los que estamos aquí somos de Granada, pero aún así os cuento. Se trata de un centro que está situado en el área metropolitana de Granada, en un pueblo que supongo que todos conocéis, que se llama Armilla. Y bueno, en mi instituto es enorme, hay 1.465 alumnos, 125 profesores con sus correspondientes sustitutos y una sola orientadora, que soy yo. Es un centro pues, que tiene una oferta formativa bastante grande, tenemos la ESO, el bachillerato, FP básica, ciclos formativos de grado medio, de grado superior, enseñanza de adultos, es decir, que tenemos todas las enseñanzas. Si nos metemos en materia, a rasgos generales, observamos que se ha producido un cambio importante en la forma de fumar. La mayoría de los niños no empiezan con los cigarrillos convencionales, tal y como nosotros los conocemos, sino que el inicio del consumo es por cigarrillos electrónicos. Ellos y ellas lo llaman vapor directamente. Y también se inician por la cachimba. Si yo entro en una clase y digo, hoy vamos a hablar del tabaco, a ver, ¿quién fuma? Pues hay una gran parte de alumnos que se quedan callados y que dicen que no. Sin embargo, yo les digo, ¿ninguno habéis probado un vapor? ¿Ninguno habéis vapeado? ¿Ninguno habéis probado una cachimba? Pues ya sí que dicen que ellos sí fuman, te responden que sí.
Otra cuestión importante es que, en relación a los cambios que ya se ha comentado, es que se está adelantando la edad de inicio. Yo me he quedado muy sorprendida con lo que ha dicho esta madre, que comienzan en primaria. Claro, yo he detectado que comienzan a utilizar los dispositivos en primero de la ESO. Antes, con los cigarrillos convencionales, el comienzo se situaba pues, en tercero o en cuarto. Desde mi experiencia, esta práctica pues la veo como una puerta de entrada hacia el consumo del tabaco, aunque ellos no relacionan el tabaco con el uso de los vapes. Ellos no ven el peligro, no lo ven como algo perjudicial, diferencian entre vapes, cachimba y los cigarros convencionales. Por ejemplo, yo estoy en clase y entonces una alumna me dice, pero Martina, es que mi padre se ha quitado de fumar utilizando esto, lo ven como una ayuda, no lo ven como algo adictivo. Ellos me cuentan que aunque son menores, ellos mismos van y lo compran, que lo compran incluso en estancos si no tienen nicotina. En fin, por otra parte, algunos también hacen un uso excesivo del tabaco. Me cuentan que, por ejemplo, hay unos vapers que son pues desechables y que tienen entre 500 y 800 caladas, dependiendo del que compren. Pues bien, esto le puede durar un día. La glicerina vegetal hace que el vapor sea muy denso y eso es lo que a ellos les encanta. Les gusta mucho que salga humo. Vamos a ver, cuando da una calada, el humo que sale es parecido al que sale cuando se fuma un cigarro convencional, pues ellos dicen que su vapor ya está acabado. Además de los sabores, como se ha hablado antes, los sabores que lo hacen con bastante idea porque lo hacen muy ricos, muy agradables, tipo chuchería, de manzana, de frambuesa, de vainilla, también lo hacen con colores y con diseños muy bonitos, pero a ellos lo que más les gusta es que salga mucho humo. Aquí podemos hacer relación con las redes sociales, ya que, por ejemplo, pues hay cuentas de Instagram que están relacionadas con el vapeo y hay tutoriales para hacer como aros de humo, hacen como una forma, la verdad que algunas son espectaculares, y a través de las redes sociales, pues ellos, claro, fomentan este consumo, ¿no? Del mismo modo, también a mí me cuentan algunos alumnos que a través, por ejemplo, de Instagram, pues que compran vapers. ¿Cómo lo hacen? Pues, a ver, en páginas así tipo AliExpress, pues hay algunas personas que compran grandes cantidades de vapers, lo hacen a un precio bastante más económico y luego venden esos vapers a los demás, pues por ejemplo en mi instituto lo hace, entre sus amigos, pues a un precio más barato que si lo compraran en un estanco. De esa manera a ellos les salen sus vapers gratis y además se sacan un dinerillo. Luego, una gran parte, esto también se ha comentado, del alumnado reconoce que sus padres saben que vapean. Hay un alto porcentaje que tiene su apoyo, son los mismos padres los que le compran los vapers y la mayoría de ellos fuman los desechables, pero algunos también le compran los utensilios, según nos comentan, y no lo ven como algo malo. Del mismo modo, pues hay bastantes alumnas que refieren que tienen en su casa cachimba, que incluso fuman cachimba con los padres. Y bueno, esto no quita que siga habiendo parte del alumnado que lo hace a escondidas, pero que hay un porcentaje muy alto que lo hace con sus padres. En cuanto al uso de la cachimba, es diferente porque normalmente la fuman cuando salen. Muchos de nuestros alumnos reconocen que queda para salir a fumar cachimba en algún local, lo mismo que nosotros hemos salido normalmente pues, a tomarnos algo, pues ellos quedan para fumar una cachimba y de forma secundaria se toman algo alrededor de fumarse esa cachimba. A raíz del COVID sí que se ha producido un aumento, aunque no al 100%, del uso de la boquilla individual, pero la gran mayoría de nuestro alumnado no es consciente de que no pueden olvidar que en la manguera pues, queda de todo, quedan gotitas de saliva, quedan virus, etc. Si nosotros nos centramos ya en las actuaciones que se realizan desde mi centro, pues realizamos actuaciones con el alumnado de forma individual y de forma grupal, también con las familias y con el profesorado. Bueno, si nos centramos ahora en las actuaciones que hacemos con el alumnado, pues por ejemplo,
o hablo de los talleres. Bueno, con el alumnado solemos realizar talleres de forma grupal, donde se trabajan los mitos, intentamos pues, desmitificar todas aquellas cosas que ellos dan por hecho y que piensan que eso es verdad. Tiene una parte más teórica, una parte más práctica, les enseñamos a desarrollar habilidades sociales, algo que es importantísimo para que aprendan a decir que no, cómo hacer frente a la presión de grupo, etc. Muchos de nuestros alumnos dicen que empiezan a consumir por curiosidad o por incitación de otros, lo típico de, venga, no te atreves a hacer esto, pues lo hacen. Estos talleres los realizamos a través de un programa de hábitos de vida saludable que se llama Forma Joven y que yo coordino, y lo hacemos en colaboración con Armilla ante la Droga. En mi centro pues tenemos una gran ayuda con Loreto Castillo, que es la coordinadora del programa Armilla ante la Droga, con la que hay una muy buena relación, y eso hace que exista una gran sintonía en nuestro trabajo, ya que a la mínima que detectamos cualquier señal de alarma, pues se interviene de forma inmediata, haciendo la actuación que consideremos oportuno en ese momento. Bueno, también intentamos realizar actividades motivadoras, como por ejemplo los Kahoot. Sabemos que a nuestro alumnado pues, le gusta mucho y su motivación básica es porque quieren ganar. Hemos realizado concursos, por ejemplo, pues, concursos de cartelería sobre los riesgos del tabaco, en el que el alumnado pues, primero realiza un trabajo de investigación, después trabajan en pequeño grupo, precisamente para fomentar así la socialización de los alumnos, y a través de la participación grupal aquí sí que se obtienen muy buenos resultados. También hemos realizado concursos al mejor anuncio, todo de tipo preventivo. Y para realizar estas actividades pues se puede buscar la colaboración, por ejemplo, de la AMPA. Y muchas veces el premio es simbólico, no hace falta tampoco darle un premio gordo, sino que con una entrada de cine ellos son felices. Más cosillas que hacemos, pues hemos hecho un programa de radio que ha estado muy chulo, aquí ha colaborado pues Radio Armilla, y en él pues lo que hacen una selección de alumnos intervienen pues para hablar del tabaco de forma preventiva también. Esta información ya sale del instituto, llega a toda la comunidad y traspasa pues las fronteras de nuestro IEF. Más actividades que se hacen, pues antes se hacía la cosimetría. Lo que pasa es que ahora con el COVID esto pues evidentemente se ha dejado al margen, pero esperemos que ya se pueda recuperar esta actividad. Lo que se hacía era que se medía el monóxido de carbono en los pulmones y claro, los alumnos la verdad que muchas veces pues, quedaban impactados. Y bueno, a través de la asesoría de forma joven, aquí se trabaja de forma más individualizada. Yo como orientadora lo que hago es que recepciono las demandas sobre los temas que están relacionados con la salud y en función de la cuestión que se plantea, pues derivamos al especialista correspondiente. En este caso, pues actuamos conjuntamente con Armilla ante la Droga, con Loreto Castillo, y lo que hacemos es que realizamos entrevistas individuales y actuaciones, pero aquí sí que la hacemos de forma individual, porque hemos comprobado a través de nuestra práctica que en grupo no se obtienen tan buenos resultados. Bueno, si ya nos centramos en el trabajo con el profesorado, a ver. Perdona, pero es que le he dado 2 veces a la diapositiva y se me ha ido. Vale, con el profesorado lo que hacemos es una labor de asesoramiento. Lo que intentamos tratar es que no solamente el profesorado hable desde su perspectiva, sino que hable con fundamento, que esté preparado. Se proporciona información, se resuelven sus dudas y aprovechamos pues, las reuniones que tenemos para explicarles un poco todas estas cosas que estamos comentando y que a veces ellos desconocen. Intentamos que se trabaje de una forma transversal. Por ejemplo, desde biología, pues bueno, es más obvio, desde valores éticos a lo mejor también, pues preparando al alumnado para que diga que no, pero por ejemplo también desde matemáticas, pues a lo mejor el profesor se pone con los alumnos a calcular cuánto dinero se gastarían ellos a lo largo del año en vapor, y los alumnos se quedan muy sorprendidos y algunos conseguimos que se quite pues por este motivo simplemente. Tratamos de que
esté implicado el profesorado, no solamente el tutor, sino que esté implicado todo el equipo docente y que trate de hacer actividades. En cuanto a la participación de las familias, pues se trabaja a través de talleres. Por ejemplo, el año pasado nosotros en mi centro hicimos el taller de adolescencia en positivo. Y bueno, estos talleres se hacen en función de los recursos personales que haya en el momento. En este taller de adolescencia en positivo tenía 6 sesiones, una de ellas se dedicó al consumo de diferentes sustancias, como por ejemplo el tabaco, el alcohol, las drogas ilegales. Y dentro del tabaco abordamos estas nuevas formas de fumar. Quedamos muy contentos con la participación y la implicación de las familias y es cierto que descubrimos que, pues bueno, que hay mucho desconocimiento y que hace falta mucho trabajo en este aspecto. También desde el Departamento de Orientación se realizan igualmente asesorías con las familias, donde a través de las entrevistas presenciales pues le damos respuesta a las demandas que nos plantean. Y por supuesto, siempre que se habla de trabajar con las familias, se puede buscar la colaboración con el AMPA de nuestro centro. Para nosotros, las habilidades emocionales son básicas en nuestras vidas y en mi centro un aspecto que trabajamos e incidimos mucho abordándolo desde primero de ESO y que hacemos muchísimo hincapié es en el desarrollo del autoconcepto y de la autoestima, que pensamos que es el eje vertebrador de la prevención de muchos problemas, no solamente en los adolescentes, sino en todas las personas. Y ya está, para finalizar, pues debemos de tener claro, me gustaría que nos quedara claro que no estamos solos y que trabajando en equipo podemos llegar a tener muchos éxitos, pues porque hay que hacer mucho trabajo en relación con este tema. Y muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, Martina. Si me permites que te haga alguna pregunta, Claro. A mí me resulta curioso saber si tenéis en el despacho, en el equipo de orientación del instituto, si tenéis algunas consultas de alumnos que vayan de manera espontánea o incluso padres es decir, si percibes como orientadora que exista preocupación en el ámbito educativo, tanto en los chicos que consumen o que se habitúan a este tipo de consumo, como en los padres. No sé si tienes, aparte de la asesoría, que has aclarado muy bien, si existe alguna motivación para la consulta, ¿no? Si se suele dar. Pues mira, yo desde mi experiencia, aquí hay que hacer una diferencia entre antes del COVID y ahora, la actualidad. Antes del COVID sí que había consultas de los niños y también venían a veces los padres. Ahora mismo con el COVID es que como ha habido un cambio, yo creo que a nivel social en todo, y hemos tenido como un parón también, pues los padres ahora mismo se preocupan, yo creo que de problemas como más graves. No sé si calificarlo más grave, pero que ahora mismo no están viniendo a eso, sinceramente. Sí que es verdad que estamos empezando a volver a la normalidad y ya están otra vez las familias viniendo a plantear pues cosas de este tipo. Y yo espero que el año que viene, que ya estemos, que se nos haya olvidado un poquillo el COVID y tal, pues podamos empezar a trabajar más en esto. Es curioso, ¿verdad, Martina, lo que comentas? Cómo con el COVID además, casi en todos los ámbitos lo establecemos, ¿verdad? Una etapa pre-COVID y una etapa post-COVID, ¿no? Es un poco como el AD, el antes de Cristo, y el DDC, ¿no? El después de Cristo. Pues esto es más o menos pre-COVID, post-COVID. Y es curioso cómo nos planteas el cambio en cuestión de las prioridades que se establecen en el ámbito, por ejemplo, de la salud o de la promoción de la salud, de los hábitos de vida saludable, ¿no? ¿Cómo se plantea ese cambio precisamente en la... No sé si como gravedad, lo aclarabas muy bien, no sé si es justo calificarlo como un gradiente de gravedad, sino más bien como un cambio en la cuestión de las prioridades, ¿no? Y mira, una pregunta más, porque decías lo de la cosimetría, que hacíais la cosimetría, para quien no lo sepa, entiendo que es, bueno, la medición del monóxido de carbono en sangre, ¿no? La cosimetría sería una medición del monóxido de carbono. Sí, pero en aire. En aire expirado, cierto. Sí. Mira, y en cuanto a la motivación, a mí como padre me interesaría saber mucho qué factores motivantes o cuáles son las principales motivaciones, porque has dicho el tema económico. El tema económico supone una motivación para dejar de este tipo de hábitos. ¿Me podrías establecer rápidamente 3 motivadores
o 3 aspectos motivacionales para el consumo, para dejar el hábito? ¿Con el alumnado te refieres? Sí. Pues mira, yo veo muy importante las relaciones. O sea, los amigos. Cambia, perdóname, Martina, Sí. quita la pantalla si puedes dejar de compartir pantalla porque seguimos viendo la pantalla. Perfecto. Vale. Pues mira, una cosilla que te quería decir, cuando me has hecho la otra pregunta no me la había planteado nunca, que antes del COVID pasaba esto, o sea que fíjate, me ha servido a mí también para reflexionar tu pregunta, te la agradezco mucho. Y bueno, con respecto a esto, a los 3 factores que pueden incidir, el económico yo creo que incide mucho los amigos que tienen, si fuman o no fuman, y la autoestima. Sí, Me parece ¿no? que es muy importante, sí. Es muy De hecho, curioso muchos el tema niños a del... mí me dicen, sí, que fuman, pues o que empezaron a fumar, pues para que su grupo de iguales lo acepte. De acuerdo. Pues muchas gracias, Martina, por la colaboración y por la participación. Muchas gracias a vosotros. La siguiente ponente es María José Maldonado. Buenas tardes, María José. Ella es teniente alcalde del Ayuntamiento de Atarfe. Además, agente sociocultural y orientadora laboral, o sea que ha tocado, entiendo, todas las ramas, la técnica, la política, a nivel de gestión, y bueno, representa el ámbito político. A mí me interesaría saber, María José, cómo se ve desde el Ayuntamiento de Atarfe este tipo de nuevos consumos, este tipo de hábitos. Pues buenas tardes, y además también soy madre de 2 chicos de 18 y 22 años. Bueno, pues también yo nombraría en primer lugar la palabra desconocimiento. En la administración pública, por lo menos a nivel local, pues también tiene desconocimiento sobre muchas de las cuestiones relativas a los nuevos hábitos en torno a estas nuevas formas de fumar. Tanto es así que me gustaría contar una anécdota concretamente en el momento de diferentes fases que hemos ido pasando a las administraciones públicas, adaptándonos a las nuevas situaciones de prohibiciones o de directrices de las autoridades sanitarias con respecto al virus del COVID-19. Pues concretamente en un caso que se abrió una parte de las terrazas y los espacios al aire libre de ocio, se nos planteó que las terrazas concretamente del sector de la hostelería, que ponían a disposición de las personas jóvenes las cachimbas, pues nos hacían la consulta de si las podían seguir poniendo, porque creo que incluso hay menús sobre sabores y tal en algunos espacios concretos de ocio, tiempo libre. Y no venía ninguna directriz al respecto concretamente de la Junta de Andalucía en este sentido. Entonces lanzamos una consulta a la Junta de Andalucía. Creo que en este sentido también, no lo sé, pero cuando no se había aclarado antes, creo que también desconocimiento por parte de esa institución, puesto que luego hicieron una nota aclarativa en esa misma semana con respecto a las cachimbas, al uso de cachimbas y a la disposición de estos elementos para las personas en los espacios al aire libre. O sea que la administración también en este sentido está en un momento de desconocimiento de los efectos, de todo de si esto se transmitía o no se transmitía. A lo mejor no tanto cómo se transmitía, sino que ni siquiera se considera todavía un elemento a tener en cuenta por parte de las directrices o de los consejos o de la legislación más exhaustiva por parte de las administraciones públicas. Entonces, esa es ahora mismo nuestra situación. Sí que es verdad que, como tú has comentado, Esteban, yo he trabajado como agente sociocultural y efectivamente existía mucha gente que nos decía que cambiando la boquilla era suficiente. Yo particularmente tenía la información bueno, no exactamente toda, pero sí de lo que tiene la manguera de la cachimba en cuanto, bueno, porque yo como agente había asistido a formaciones previas de tóxicos, de restos de saliva, de restos de virus, de restos de bacterias, de infecciones, etcétera, etcétera. Y claro, pues nos planteamos como ayuntamiento que eso era inviable que lo dejáramos estar en un espacio al aire libre donde había personas que estaban pues, a 1,5 metros de distancia y Claro, no llegaba mucho más allá.
Como dice María José, la normativa, claro, al desconocer, porque realmente además en el ámbito sanitario también hay mucho desconocimiento en cuanto a los efectos, pero por una cuestión de tiempo, no ha habido estudios longitudinales porque no lleva ni una década el tema del hábito del vapeo y este tipo de consumo. Pero es curioso lo que comentas porque realmente la administración obra en base a la normativa que tiene o a la legislación que tiene, y es curioso que realmente la forma de prevenir este tipo de hábitos ha sido a través de la prevención del contagio de COVID. Es decir, que ha sido de alguna manera lo que ha brindado quizás un pistoletazo de salida para empezar a ver este tipo de hábitos, aunque sea relacionados con otro tipo de patologías completamente diferentes, que permita, por ejemplo, eso, ¿no? El control de ciertos hábitos que, bueno, indirectamente también controla el consumo de vapeo, de narguiles o de cachimbas, ¿no? María Bueno, José, mira. nosotros como fue todo un cúmulo de desconcierto y de actuaciones para intentar prevenir el contagio entre la ciudadanía, concretamente de nuestro municipio, de todos los municipios bueno, pues como es pandemia de todo el mundo, pues nosotros sí teníamos conciencia por nuestros oficios, concretamente además el concejal de medio ambiente físico, teníamos conocimiento por nuestros oficios de que bueno, esto es unas sustancias que para nada son inocuas en ningún sentido, que además la forma por la que se inhala tampoco es inocua, y mucho menos para el contagio de bacterias, infecciones, virus, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí nos surgió la necesidad de hacer esta consulta extraordinaria a la institución que en este caso velaba porque se cumplieran todos los preceptos para intentar que no se contagiara la ciudadanía, que era la Junta de Andalucía, y en este sentido sí que en esa semana, los 3 días, pues hizo unas instrucciones precisas al respecto, pero sí desconocimiento de las personas que ofrecen estos menús o estos elementos de vapeo, sí desconocimiento y escuchando a las compañeras que han intervenido también, incluso parece ser que de donde se venden estos instrumentos, porque creo haber escuchado que cuando no tienen nicotina, incluso los niños o niñas menores de 18 años acuden a un centro y lo compran. Sí, eso O sea que, te iba a comentar precisamente, que realmente son productos, este tipo de productos, incluso lo que te llama la atención, que se pueden fabricar en casa, es decir, se compran los elementos por separado y se pueden fabricar en casa o combinar en casa. De hecho, se venden este tipo de productos incluso en comercios de alimentación, es decir, en comercios dedicados a la venta de y en alimentos. gasolineras lo he visto yo. Y en gasolineras, correcto. ¿Tenéis alguna normativa específica, el Ayuntamiento de Atarfe, alguna normativa específica en cuanto a esto de regulación, o es tan novedoso que realmente no hay posibilidad de dar una cobertura legislativa a esto? Bueno, como bien sabe Esteban, a nivel municipal lo que conforma los procedimientos de trabajo son las ordenanzas municipales, porque nosotros el nivel de rango legislativo es pequeñito, es más bien aplicar basándonos en las normativas estatales o de las comunidades autónomas. Pero no existe ninguna ordenanza al respecto en lo que se refiere a inhaladores de este tipo de productos. Entonces, no tenemos esa posibilidad de intervención. Sí que hacemos esas consultas e intentamos casi un poco, te voy a decir que casi con sentido común, porque en este caso Eso te iba a cuando decir. hicimos la consulta era con el sentido común, que luego se aclaró afortunadamente. Estamos apelando a falta de normativa, apelamos al sentido común, ¿verdad? Pues muchas gracias, María José, por la participación. Te lo Nada, agradezco. un placer. Y te animo a que continuéis en la misma línea, por lo menos Gracias. descubriendo, creo que estamos en esa etapa. El siguiente representante, Ismael Cervera, nuestra estrella mediática. Buenas tardes, Ismael. Bueno, para presentarte, no sé si tengo tarde para presentarte. Músico, compositor, creador de contenido, prácticamente diría, porque he estado bicheando tu perfil. Además, me sorprendió que mi hijo te tiene entre sus habituales, mi hijo con 15 años, cosa que me sorprende, me gratifica también, pero no sé si presentarte incluso también como filósofo, porque mucho de lo que me plantea o lo que planteas en tu perfil, además, si me lo permite,
que espero que sí, que me lo permitas, porque además es público, me cuentas aquí, escribo, luego canto, luego existo, es decir, casi un principio descartiano, ¿no? No cambiaré el mundo, cambiaré a quienes lo cambien, que me parece que es una forma bellísima de ver el aporte a lo que te rodea. A mi manera es así, además tu presentación, como en las redes Anarce, solo hay uno, sin duda, ya la exclusividad manda hasta en el nombre. Y no sé, Anarce, a mí como padre de un seguidor tuyo, de un fan, o bueno, ya 2 fans, mi hijo y yo, realmente me llama mucho la atención el hecho de que, aparte de que, porque creo que lo que compone básicamente es un poco trap, ¿no? El tema de Es hip hop, hip hop. sobre todo enfocado a música rap, es una instrumental atractiva con una letra con rimas, pero que siempre tenga un sentido y un tipo de emoción para llegar al espectador, que para mí lo más importante es llegar y cambiar la forma de ver o la forma de pensar del oyente. Para mí es lo más importante, el llegar, el transmitir una emoción. Y sí, se podría decir rap, a veces sí que trato géneros como el trap, pero yo realmente lo que hago es rimar sobre diversa música, y para mí lo más importante es indudablemente la letra, lo que quiere decir la letra de la propia canción o de lo que hago. Fíjate, ¿te puedo llamar Anarce o Ismael? Sí, ¿Cómo sí, prefieres? Anarce. Anarce mismo, sí. Perfecto. Anarce, fíjate una cosa, yo hasta hace muy poquito el trap, el hip hop y todo este tipo de cosas, lo que escuchaba era ruido. Perdóname y no te lo tomes a mal, ¿eh? Quizás soy de una generación que no entiende o no comprende o no se ha molestado en entender o en comprender este tipo de cosas. Yo lo tengo todo en casa y muchas veces le decía a mi hijo, oye, apágame, bájame el ruido, bájame la música. Pero cuando te empiezas a escuchar realmente el fondo de las letras, el fondo de composición, la letra, la composición musical, es decir, realmente va cargado de mensaje, tío, va cargado de contenido y es importante porque llega. Mi hijo se sabe todas las canciones del trap, de gente de un montón de compositores, ¿no? Pero me resulta especialmente brutal el hecho de cómo llegáis a través de la música o a través de la composición a la cabeza de los adolescentes y cómo os metéis hasta el punto de que golpeáis la médula y cambiáis incluso hasta tendencias de comportamiento, que es algo que los psicólogos no conseguimos hacer mediante las consultas muchas veces, ¿no? Y lo hacéis vosotros a través de la música. Yo creo que la música es un método de expresión muy bueno y también un método de identificación. Yo desde hace mucho tiempo creo en una frase que es que somos lo que escuchamos, y creo que la música que escuchamos nos termina definiendo como personas realmente, porque lo que escuchamos se nos termina metiendo en la cabeza y nos termina transmitiendo un mensaje hasta de lo que nosotros mismos somos y cómo nos representamos frente al mundo. Más o menos lo que escuchamos diría lo que nosotros queremos demostrar de nosotros al mundo. Es nuestra manera de vivirlo. Entonces, para esos adolescentes, yo creo que es muy importante, ¿no?, el tener referentes musicales, y sobre todo digo, bueno, musicales y también a nivel de streamers, de youtuber y demás, que también conocerás, que sean saludables, o sea, que tengan hábitos sanos, que el trabajo que hagan también sea sano y que transmita sobre todo pensamientos o sentimientos positivos para sobre todo pues ese crecimiento sano y esa personalidad que pueden terminar teniendo pues estos adolescentes que terminan escuchando, consumiendo este tipo de música. Y sí, la verdad que es precioso el poder llegar a miles y miles de personas a través de canciones y el ver realmente el impacto que tienen las canciones, porque realmente cuando esta gente te escucha, te siente cercano, o sea, siente que tú también les escuchas a ellos, y es la magia de la música y la magia de a lo que yo me dedico más o menos, que es eso, la música es algo que para mí está muy alejado de la psicología. Yo soy muy fan de la psicología, de hecho en Twitter sigo a más psicólogos y psicólogas que raperos, realmente me encanta, pero sí que veo en la música ese potencial de poder decir algo y que se sientan también retroactivamente escuchados esta gente que lo escucha. Así que sí, estoy de acuerdo con tu Sí, afirmación. Anarce, eso, el impacto, como dices, que causa en la gente que te escucha, genera también una doble lectura, ¿no? Un grado de responsabilidad. No sé hasta qué punto sois conscientes del grado de responsabilidad que tenéis, ¿no?, a la hora de lanzar el mensaje. Pues realmente yo pienso que pocos artistas realmente son conscientes de este mensaje. Hoy en día los artistas más escuchados pues están hablando de armas, de mover kilos de drogas, de pistolas,
puedo mojarme, puedo decir nombres como Morat, que quienes seáis padres posiblemente conozcáis a Sí. este artista, y lo digo entre comillas, ¿no? Porque se suele hablar eso de mover kilos de droga, de matar a una persona, etcétera. Luego tenemos todas las canciones de reggaetón y demás, y música que yo llamo sobre todo música basura, ¿no? Que es la música que se empapa en cuestiones machistas. Entonces veo que responsabilidad a nivel de los músicos generalmente hay poca. Luego tenemos artistas que igual conoces como Raiden, que por ejemplo, ¿no? Bueno, otros raperos como Nach. Luego también hay muchos artistas de pop, de rock sobre todo, que están concienciados socialmente y que saben la responsabilidad que tienen respecto a los jóvenes. Hoy en día los streamers y los youtubers aún están más concienciados de esto y saben bien lo que poder hacer y lo que no. Hablando de fumar, que es de lo que, bueno, fumar y otras formas de hacerlo, que es de lo que va este webinar. Por ejemplo, teníamos que el youtuber Rubius hasta hace muy poquito vapeaba en directo. O sea, vapeaba en directo con más de 100.000 espectadores viéndolos en directo. Entonces, yo lo primero, no es por ser conspiranoico ni nada, pero dudo que sea casualidad que uno de los youtubers o streamers con más millones de seguidores de toda habla hispana, vapee en directo, no tenga ninguna función detrás, ni ninguna forma de transmitir eso, ¿no? Entonces, muchos adolescentes se reflejan en este tipo de personas para empezar a vapear. Yo lo hago porque es mi ídolo y lo hace, porque es el ídolo de muchísima gente. Entonces, pienso que tanto los músicos como otros tipos de artistas debemos de tener una responsabilidad muy grande. Luego, siempre hay muchos puretas, que yo me encuentro con muchos por Instagram y demás, que me dicen, no, pero es que los raperos no estamos para educar, no estamos para decirle a los niños qué hacer. Y en parte es cierto, pero realmente si tienes seguidores, si sabes que te pueden seguir niños, yo creo que es de buena persona, ¿no? Que es de ser humano el entender esa responsabilidad y el saber reflejarla luego más tarde. De todas formas, fíjate, cuando has hablado de puretas pensé que te referías a gente como yo. No. Pero mira, te cuento, como dices, ahora hay un montón de youtubers, de instagramers, de gente que realmente creáis contenido y llegáis, cargáis el corazón, caláis la conciencia de gente muy joven. Se está empezando a poner de moda, por meternos un poco más en fango, el tema de, bueno, más que de moda, está habiendo una conciencia precisamente en el ámbito mediático, donde la gente está empezando a expresar, pues bueno, no solamente los problemas personales con los que puede contarnos, sino también hábitos de consumo, por ejemplo, adicciones o problemas de adicciones. Tenemos el caso de Tamara Gorro, que hablaba hace relativamente poco del consumo de tabaco, de que es una fumadora empedernida, ha tenido varios problemas y lo ha intentado dejar. Sofía Cristo, ¿no? que abandera además un poco a nivel mediático una línea de intervención en adicciones, ¿no? Tenemos un youtuber, el Jordi Wild, que es uno de los pocos youtubers que he podido, que sigo con asiduidad y que he podido ver que se mete en fango hasta las cejas y saca tema sin llegar a ser excesivamente condescendiente, sino que saca fango. Y bueno, ver un poco en esta línea cómo ves tú las nuevas formas de consumo, este tipo de hábitos de vapeo, de narguile, porque ahora mismo parece que cada vez que salimos a una discoteca, todas las discotecas te ofrecen el servicio de cachimba, servicio de narguile, servicio de vapeo, ¿no? Y como tú apuntas, no sé si de verdad la ingeniería social que tenéis detrás, todos los que os dedicáis al tema de contenido y el tema de internet, realmente está tan bien medido como para que digas que Rubius, ¿no? Tiene realmente una doble intención o tiene un sponsor, entiendo, detrás, ¿no? ¿Cómo ves el tema de...? Yo pienso que el tema del vapeo, por ejemplo, es un tema que está realmente extendido a día de hoy y que a día de hoy sigue siendo todavía muy defendido por eso, y sobre todo por lo que tú dices, por influencers, por youtubers, por músicos. De hecho, yo he llegado a ver incluso campañas de otras formas de fumar pagadas, hechas por músicos, artistas y demás. Ha habido una sustancia de la que no se ha hablado hoy, pero la cual está cada vez más presente, que es el CBD, que posiblemente suene las flores de CBD que se están vendiendo como una alternativa mucho más natural
que al final es la misma mierda, ¿no? Y yo creo que cualquiera que sepa un poquito de esto sabe también los perjuicios, ¿no? del CBD. Pues yo he visto muchas campañas, por ejemplo, promocionando este tipo de productos. También he visto campañas con vapers. Es totalmente cierto lo que dices, porque es impensable, por ejemplo, que tú vayas a un bar y te digan te ponemos una copa y un paquete de tabaco. Eso sería impensable, pero es verdad que incluso siendo menor vas a un bar o lo que sea y te dicen, vale, pues oferta, 12 euros, tienes 2 copas y una cachimba gratis. Claro, Sí. entonces tú eres joven y estás con amigos y por mucho que tú no fumes tabaco, por mucho que tú no consumas, vas a terminar fumando de esa cachimba porque todo lo están haciendo, porque es un modo de socializar y porque es un modo que tienes especialmente para relacionarte con esta gente. Entonces, sí que es una problemática muy grande, que ya se ha comentado el tema de las cachimbas, por eso mismo, porque yo, por ejemplo, la primera vez que fumé cachimba tenía 14 años y fue en un negocio árabe de Granada, de tés y demás, y me lo vendieron sin preguntarme nada. Lo mismo pasó con el vapor. Yo empecé a fumar vapor, bueno, ya no consumo nada, no consumo ni tabaco, ni, bueno, yo he sido fumador durante muchísimos años, hace ya 10 meses que me pude quitar. Bueno, Sin enhorabuena. muchísimas gracias. Sin ninguna de estas alternativas, ¿no? que te venden, aunque las probé todas en el pasado. Yo he tenido más de 3 vapers y claro, los he tenido porque te prometían, bueno, lo que le prometen ahora mismo, por ejemplo, a todos los jóvenes, bueno, a todos los jóvenes y adultos en el mundo del fitness, ¿no? Que te dicen, por ejemplo, come pollo y arroz y entrena todos los días y en 2 semanas tendrás este cuerpo y te enseñan una foto de un cuerpazo, no sé qué. Pues lo mismo pasa con el tema del tabaco, ¿no? Te dicen, Paper, quítate de fumar de manera fácil, rápida y fuma algo que es mucho mejor, que no te va a sentar mal y claro, pues es algo muy atractivo a los ojos de todos, es lo fácil y rápido, ¿no? que está buscando esta sociedad que tenemos hoy en día. Entonces, para mí esa es la problemática. Yo he entrado a muchos sitios de vapers a comprarlos o a recambiar líquidos cuando los consumía y yo he preguntado muchas veces, oye, pero ¿qué tienen de malo los vapers? Y los dueños, obviamente, ¿no? Porque quieren vender, me decían, nada, 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 lo que sale en la televisión o en los medios de que en Nueva York han muerto por tal, eso es mentira o eso es porque lo han mezclado con cocaína, porque... O sea, siempre intentan como quitarle toda la culpa al producto e intentar vendértelo de la mejor manera posible y yo creo que eso para los jóvenes es un arma letal. O sea, la manera que tiene la industria tabacalera, ¿no? La nueva industria tabacalera de vendernos todos estos productos a los jóvenes. Yo he probado también el IQOS, he probado incluso cigarros falsos de menta que tenían como un poquito de humo y he probado muchísimas cosas. El problema para mí de la juventud y de por qué tantos jóvenes están a día de hoy cada vez consumiendo más estos cigarritos, incluso cigarros convencionales, bueno, y anteriormente también los consumían, es aparte de porque disfrutan el hábito de fumar, que es el mayor problema de un fumador, disfrutar el hábito de fumar. Yo de hecho disfrutaba mucho de fumar, pero soy consciente, totalmente consciente de que la problemática y los resultados de fumar son catastróficos. Entonces, es cuando tú ya piensas y dices, ostras, es mejor que no lo haga porque va a terminar exageradamente mal. Pero el problema que yo veo es que los jóvenes, hoy en día, bueno, hoy en día y anteriormente, como estaba comentando, no piensan en un cáncer. No piensan en un EPOC, no piensan en terminar intubados porque se ven bien, se ven jóvenes, no tosen por las noches, no tienen ataques de tos repentinos, no tienen flemas, no ven esos síntomas que realmente con la edad van apareciendo. Eso es como ganarse decirle a un chico con 15 años que vaya a hacer gimnasia para evitar la osteoporosis, la artritis y el reuma, ¿no? Básicamente. Claro. Pues si me permites, como última pregunta, porque creo que eres una representación importante, eres un icono de la juventud, una representación, una fuente de, como te decía, de información, además bidireccional, un puente entre los jóvenes y nosotros. Te voy a mojar, tío, te voy a comprometer. Estás compartiendo pantalla con especialistas, cada uno en su línea, ¿no? Cada uno con su área. Pero te voy a pedir, tío, que te voy a comprometer, si me lo permites, y te voy a pedir consejo, te voy a pedir un consejo. Creo que además es una visión importante la que puedes darnos como, ya te digo, icono y como vértice de la juventud, ¿no? Del sector. ¿Qué crees que nos falla en el ámbito preventivo, educativo, médico, sanitario? Es decir, ¿qué crees que, o más que nos falla, qué crees que deberíamos de hacer
¿O cómo crees que deberíamos de observar este tipo de problemas o las adicciones en general, pero sobre todo este tipo de adicciones que son adicciones que están de alguna manera despenalizadas, que están de alguna manera normalizadas? ¿Qué crees? ¿Qué pata nos falta de la mesa? A ver, yo mojándome, como has dicho, y también pues alegando que no soy para nada un experto en el tema y estoy muy lejos de serlo, yo realmente pienso que los adultos, los adultos, profesores y demás, a la hora de explicar el problema del tabaco, lo explican siempre de una manera muy aburrida para los jóvenes, de una manera que a los jóvenes les cansa, muy repetitiva, y es como información que los jóvenes ya saben. Es como, vale, sí, que si fumo me voy a morir, pero todos mis amigos fuman y no se han muerto. Que si, claro, igual que se ha muerto su abuelo con 90 años, y claro, pues esa es la visión que tienen ellos. O por ejemplo, si fumas vas a tener disfunción eréctil, pues no les importan porque tampoco la tienen, igual por la juventud o por lo que sea. Ellos no ven cerca el problema porque realmente no lo ven representado. Luego poner el típico vídeo de la botella, el cigarro dentro, y ver cómo se consume y cómo se dejan los pulmones. Es un vídeo que asusta, pero que luego, según van fumando, ellos nunca se van a imaginar así sus pulmones. Ellos igual prueban un cigarro y dicen, ojalá, no me va a pasar esto. ¿Por qué? Porque prueban otro y otro, y se dan cuenta de que no se notan los pulmones como lo ven en el vídeo. Entonces yo creo, realmente no sabría cómo hacerlo bien del todo, pero yo creo que hacen falta tácticas que lleguen más. Yo, por ejemplo, que me dedico a hacer música bueno, la música que yo hago lo utilizo para llegar, para calar, para hacer emocionar al oyente, como estoy diciendo, y para eso utilizo palabras específicas, utilizo, por ejemplo, en el plano audiovisual de los videoclips, imágenes críticas muy duras, que lo que hacen es hacer que la persona se quede primero pillada, ¿no? Se quede un poquito en shock y luego reflexione sobre lo que ha visto. Entonces, quizás una terapia un poquito más chocante respecto al tema al tema del tabaco pueda funcionar también. Y para mí lo más importante es evitar que tengan ídolos y que tengan referentes que consuman el tabaco o que vendan sustancias relacionadas con el tabaco. Para mí esto sería lo más importante, el número uno. Porque por mucho que los padres digan o los profes digan no fuméis, si el chaval llega a casa, pone YouTube y ve al Showcast, por ejemplo, ¿no? Un streamer que se ha puesto muy de moda últimamente, fumándose un cigarro, el chaval va a decir, si este fuma, yo fumo. O si ve a Rubius fumando vapor, si Rubius fuma vapor, yo fumo vapor, porque no es tan malo, porque le está mostrando el youtuber más grande de habla hispana de todo el planeta. Entonces, ¿por qué va a ser esto malo para mí si lo está mostrando él? Entonces, yo creo que esto es muy complicado, pero habría que intentar alejar a estos adolescentes, ¿no? o romperles el mito de que lo que ven en redes es lo correcto. Porque realmente hay muchísima desinformación, TikTok, YouTube, Instagram, en todas estas plataformas, y sobre todo eso para mí es lo más dañino y lo más importante, evitar esa desinformación e intentar educar, alejando a los chicos de estas idolatrías, ¿no? a esos influencers que realmente hacen cosas dañinas. Eso sería todo. Perfecto, Anarce, recojo el testigo por la parte que me toca. Entiendo el salto generacional y el llegar a través de la emoción. Te lo agradezco, te preguntaría 1000 cosas más, pero damos paso a la siguiente y dejamos pendiente una conversación un poquito más amplia. ¿Vale? Muchas gracias. Encantado de conocerte, Narce. Igualmente. La siguiente ponente es Cristina Torres Sánchez, es nuestra técnica experta en higiene bucodental por la Universidad de Sevilla, y es quien va a poner el broche final a este webinar en cuanto a las ponencias. Y como representante de la salud, Cristina, ¿qué nos podrías contar del vapor? Creo que hay muchísimo desconocimiento y se ve que, o se plantea, se asume que es inocuo, pero por lo que nos has podido contar o esbozar antes de empezar, parece que tiene detrás bastante complicaciones sanitarias, ¿no? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, Cristina, gracias. Yo estamos muy concentrados o lo más generalizado quizás, en la forma en que se fuma, ¿no? Sí, estamos vapor, cigarros, mascar incluso, que yo creía que eso ya estaba obsoleto y no, está muy al día. Y liar, pero no nos concentramos y deberíamos de prestarle mucha atención a los
compuestos, ¿no? A lo que compone lo que estamos consumiendo. Igual que nos interesamos, ¿no?, por los ingredientes que tiene cada vez más los alimentos que consumimos, tendríamos que estar igual interesados en todo lo que se consume. Y creo que ahí sí es verdad que estamos un poco como que el vapor, por ejemplo, es la moda de no lleva tabaco, no pasa nada. Cachimba, aquí no pasa nada, no sé qué. Y creo que nos olvidamos mucho de los componentes. Y pues eso sí es interesante. estamos dispuestos a que nos cortes el cuerpo. Porque Un además poquito. desconocemos muchísimo el tema del vapeo. Indudablemente se habla vapeo, hace alusión a vapor y de vapor no tiene absolutamente nada, ¿me equivoco? Nada, tiene muchísimos componentes que son perjudiciales y no Pues podemos cuéntanos. olvidar que principal, por hablar del vapeo, que lo has mencionado, que yo quiero hablar un poco de todo, el humo que consumimos empieza por nuestra boca, ¿vale? Es que empieza Sí. por nuestra boca. Y no sabemos con exactitud, y bueno, sí se sabe, pero no somos conscientes, en la palabra, de todo lo que contiene eso que empieza a entrar por nuestra boca. Y igual que no comemos cosas que estén en mal estado, ¿no?, o podridas, o vamos pegando lametazos ahí por la calle a las farolas, deberíamos ser conscientes que muchos de esos virus que pensamos que hay en esos productos están también en ese humo, tanto siendo fumadores como siendo fumadores indirectos, ¿no?, que también nos afecta. La boca, por empezar un poquito, la boca tiene unas condiciones en las que nuestra boca está saludable. Tiene una seria flora bacteriana, tiene un pH y tiene una humedad que es donde está saludable. Y todo lo que altere eso nos va a provocar problemas. Entonces, todos esos compuestos que lleva el vapor, cachimba, tabaco, lo alteran y afectan a nuestra boca de una forma u otra. Estamos muy equivocados de que algo que como que inhibe, yo no tabaco, entonces yo estoy bien. No, perdona, nos precipitamos hacia las mismas enfermedades por un camino o por otro, pero vamos a terminar embarrados al final. Y yo, para empezar, ¿no?, así un poquito, empezamos por la estética, que creo que, como ha dicho el anterior ponente, como que nos preocupamos mucho y no somos conscientes de eso, de que que el tabaco nos proporciona enfermedades respiratorias, pulmonares, cardiovasculares, pero es que hay muchas enfermedades que derivan en nuestra boca y pensamos y lo que más nos preocupa, ¿no?, por supuesto, siempre es un cáncer oral, pero es que sí, eso es muy importante y es muy peligroso, pero es que por importancia tenemos otras muchas enfermedades y muchas otras cosas que no somos conscientes que pasan. La estética, ¿no? Yo creo que los labios, que es la principal, ¿no?, entrada en nuestra boca, nos enmascara mucho la estética. Porque si llevamos unos labios bonitos o que nos guste pintarnos los labios, como, mira, tiene una boca bonita. No. Si apartamos los labios, llegamos a los dientes. Y ahí empezamos por lo más sencillito, pero a la vez creo que lo que más puede perjudicar a la gente El secreto joven. mejor guardado de todas las bocas, ¿no? Eso es. Ahí empieza todo. Pero creo que es una forma a través de poder llegar a esa juventud que empezamos por lo feo, ¿no? Ahora mismo con las redes sociales y tal, con todo lo que estamos metidos de aparentar y todo eso, creo que una de las principales cosas de que se preocupan son, por ejemplo, lo más vital son las manchas en los dientes. Por ejemplo, para hablar un poquito sobre las manchas de los dientes, hay dos tipos de manchas que tenemos que diferenciar, que son las intrínsecas y las extrínsecas. Las intrínsecas son esas manchas que se desarrollan dentro del diente a nivel de dentina y de esmalte y que se producen cuando se está formando ese diente a través de, antiguamente, la tetraciclina, es un medicamento, fluorosis, es como de cuando no somos conscientes, ¿no? Entonces como que eso no les prestamos mucha atención porque como desde que nace el diente las tenemos, pues nos acostumbramos a vernos así, ¿no? Pero después vienen estas manchitas, las extrínsecas, que son las que están en la parte superficial del diente y las que se producen cuando esa sustancia que fumamos
en el caso del vapeo, las pigmentantes, ¿no? Se pegan, se adhieren al diente. Podemos hablar que después de todo estas son las fáciles de quitar porque vamos a un profesional y nos ayuda a quitárnoslas. Pero a la hora de hablar de que si se pueden evitar esas manchas al fumar, da igual el tipo que consumamos, esas manchas no se pueden evitar. Es que se crean, lo queramos o no. Yo tengo una anécdota de un paciente que fumaba muchísimo. Y él iba y me decía que fumaba muchísimos cigarros al día. Y se hizo unas férulas transparentes, estilos estas de las de retención de ortodoncia y que se llevan ahora de alineadores dentales y tal. Y se las ponía todo el día por tal de que cuando fumase, esas tinciones se quedaran en la férula, pero no en sus dientes. ¿Qué pasaba? Cuando llevaba 2 días fumando, esas férulas se las quitaba y estaban completamente amarillas. Olían mal. Era desagradable. Entonces al final te la terminas quitando y sigues fumando. Aparte de que obviamente no es natural y no podemos tener la boca 24 horas al día durante años una férula metida en boca. Por ejemplo, es que pensamos que solo es la nicotina, ¿no? O el alquitrán lo que mancha nuestros dientes y es que no es así. Los líquidos de vapeo contienen muchísimas sustancias químicas que hacen que se tiñan. Estos colores llamativos que ponen azul, rosa, algunos tienen hasta purpurina. Todo eso, al entrar en contacto con nuestros dientes, se tiñen. Da igual que no sea tabaco. Ahí estamos muy equivocados. Por ejemplo, algo que sí está muy relacionado, ¿no?, con el tabaco son las manchas en las encías. ¿Vale? Esto se conoce como melanosis. Son unas manchas marrones que se ubican principalmente en la zona inferior, ¿vale?, en nuestra mandíbula, en la zona inferior debajo de la boca. Pero pueden ir apareciendo con el tiempo, tanto en la parte superior como incluso en las mejillas e incluso en el paladar. Y parece mentira, pero afecta al 30% de los fumadores. No parece un dato muy grande, pero es bastante. Bueno, es casi la mitad, entiendo que es casi la mitad de los fumadores, es decir, entiendo que ya es una estadística importante. Pero con el vapeo y con este tipo de consumo exactamente igual, ¿no? Entiendo que el humo mancha de la misma manera, irrita de la misma manera, ¿no? Sí, eso por supuesto. Lo que podemos cambiar es la forma gradual, ¿no? Está claro que contra el tabaco, contra más nicotina contenga y tal, más rápido se van a producir que los que tengan menos, pero se van a terminar produciendo. Quizás el vapeo, que no contiene ni tabaco ni nicotina, que supuestamente no tiene nada y que todo es feliz y sin problemas, se afecte más a los dientes que a nuestra encía, pero afecta. Igual que, por ejemplo, con estas dos cosas no podemos pensar que... por ejemplo, las personas que llevan prótesis, ¿no? Yo llevo prótesis, a mí eso no se me va a manchar. Mentira. Las sustancias que contienen son tan fuertes que las prótesis terminan manchadas. Terminan teniendo sus propias manchas. Yo, por ejemplo, trabajo en un área que es de ortodoncia y esa área de ortodoncia, todas las gomitas que se le ponen a los adolescentes, porque son los que más suelen pedirlo, porque los adultos como que son cuanto más disimulado mejor, ¿no? Pero terminan manchadas por tabaco. Es muy difícil que un paciente llegue a clínica, lo tratemos y nos intenten engañar o enmascarar de que no fumamos. O lo típico, se me han puesto súper amarillas y yo no sé por qué. Sí, ¿sabes? Porque muchas veces incluso no nos dicen la verdad por temor a que vayamos a contarlo a los padres. Pero en clínica, cuando llegamos a ese aspecto, sí es verdad que intentamos un poco concienciar, ¿no?, de que igual que algo de goma, algo elástico, se ha manchado y ha cogido ese amarillo marrón, imagínate cómo puede afectar algo más natural, ¿no? Que lo va a afectar mucho más. Otra cosita que tenemos es la halitosis, que yo creo que con el tema de las mascarillas y tal, como que lo hemos dejado un poco de lado. Y también es un tema que tratamos en clínica, sobre todo con gente joven, por la vergüenza de decir, no, estoy cerca de alguien y lo típico, ¿no? Oye, no te vas a querer acercar a un amigo y que te huela mal, ¿no? Porque la halitosis es el olor desagradable que sale de la boca. Ese olor es producido por varios factores, ¿no?, que nos pueden alterar. Por ejemplo, fumar nos irrita
y nos seca la mucosa de la boca y las vías respiratorias. Al no existir una correcta oxigenación, unido a los componentes como el alquitrán y nicotina, otros aditivos, proporciona una mala higiene. Entonces, esa mala higiene es lo que verdaderamente nos provoca ese mal olor. Y quitar eso es muy difícil. Existen muchos productos para supuestamente hacer un poco más ameno o intentar ayudar a quitar eso, pero el que fuma en realidad no lo nota, no nota que tiene esa halitosis. Son más conscientes los fumadores que a lo mejor se les ha alterado el sentido del olfato o del gusto que el olor. De hecho, por ejemplo, es como una anécdota que no se sabe mucho, pero el fumar altera mucho a la percepción de la sal en el gusto. Y ¿De la sal? De la sal. Y se hace que se abuse de la sal sin darse cuenta las personas que fuman. Además que entiendo que la boca, al estar conectada con el resto del organismo, es la puerta de entrada para todo, ¿no? Por supuesto, ahí empezamos, ahí empieza todo. Ese humo que inhalamos trae todo. Hay otro aspecto ya un poquito más feo, ¿no? Que se intenta enmascarar un poquito al principio, pero cuando se prolonga en fumadores empieza a aparecer de forma bastante bruta, es la periodontitis. Que la periodontitis es una enfermedad inflamatoria que afecta a los tejidos adyacentes al diente. Esta inflamación de estos tejidos conlleva a la pérdida de hueso y a la pérdida de piezas dentales. Y es uno de los problemas. ¿Podría ser eso, Cristina, parecido a la piorrea o se llama de la misma manera? Es lo mismo. Es lo mismo, es antiguamente conocido como piorrea. Es lo mismo. Es un problema muy severo y afecta entre el 30 y el 40% de pacientes de periodontitis crónica son fumadores. Eso es un hecho, vamos. Y es una causa completamente directa, la periodontitis del tabaco. No, ahí no tenemos duda. Podemos pensar que volvemos, ¿no? Que el vapor no lleva tabaco, entonces no es perjudicial para nuestra boca. Pero es que las sustancias químicas que llevan a ese vapor irrita igual de nuestra misma forma a la encía. Todo eso altera a las condiciones que teníamos idóneas, ¿no? En boca, como a la flora bacteriana en sí. Altera muchísimo y hace que, por ejemplo, el humo que inhalamos hace que tengamos que nuestro riego sanguíneo en encías y en tejido blanco se reduzca. Entonces, eso hace en un primer momento enmascara. Esta enfermedad aparece como que se vuelve la encía un poco pálida, como que no está presente, y de pronto nos encontramos lo que podemos ver en las fotos de la anterior diapositiva, que no son nada bonitas y son desagradables, pero es que es una realidad. Parece que no existe, pero esas cosillas existen. Después, a través de la periodontitis hemos tenido esas pérdidas dentales, ¿no? Y queremos someternos a unos tratamientos quirúrgicos, ¿no? Porque no podemos comer bien, queremos ganar en calidad de vida y queremos que no pasa nada. Yo aunque fume, voy y me hago cualquier tratamiento quirúrgico y eso no puede ser, ¿vale? Como he dicho, el riego sanguíneo, al verse disminuido, los tejidos bucales retrasa esa cicatrización. Es decir, una herida que nos hagamos en boca o una extracción que nos hagamos, eso va a tardar muchísimo la cicatrización. Es más, cuando tenemos una herida abierta en boca, al fumar, todos esos productos químicos que lleva el vapeo, el tabaco, nicotina, alquitrán, hace que podamos coger infecciones y que esos tejidos no se vuelvan a regenerar. Por ejemplo, en un tratamiento de extracción, cuando quitamos la extracción, se forma como un coágulo, ¿no? Es como cualquier herida que te hagas en cualquier parte de la piel. Entonces, es la cicatrización, ¿no? Pues ese coágulo se desprende al fumar. Igual que una técnica quirúrgica cuando no tenemos hueso, ¿no? En la zona más maxilar, es la elevación de seno.
Y en esa elevación de seno se coloca como una membrana que va cogido con unos mini chinchetitas, y el simple hecho de fumar, no te digo en el mismo día, te digo a la semana, al mes y a los 2 meses, ese simple mismo hecho hace que se pueda desprender y perdamos todo ese trabajo. Y ya no solo el trabajo, es que no vas a poder recuperar ese hueso para poder ponerte implantes ni para poder tratarte para recuperar esas piezas dentales que quieres recuperar. También tenemos que tener en cuenta que hay mucha propensión a la aparición de caries por fumar y la sequedad bucal. La caries se forma a través de que el pH, que lo normal está entre 6,4 y 7,4, baje. Y se considera un pH bajo a partir del 5,5. A partir de este 5,5 del pH, el mineral, el esmalte, perdón, se empieza a desmineralizar. Cuando esta desmineralización se hace de forma continua, empieza ya a aparecer surcos, grietas, y cada vez son más, por así decirlo, más graves, más abrasivos en el diente, y terminan formando las caries, y como podemos ver en la foto, parecen muy pequeñitas, pero después es bastante grande y se terminan comiendo nuestra pieza dental entera. Como hemos hablado antes, ¿no?, de la sequedad de la boca, que por falta perdón, de la secreción salival, ¿no?, porque esa falta de salivación se produce porque la glándula se atrofia. Esa glándula se atrofia igual que con el alcohol. Así que si encima en una noche o cualquier momento mezclamos las dos cosas, hace que nuestro pH baje, la sequedad baje y se formen caries muchísimo. Sí. Vamos, es un alto porcentaje. De hecho, el vapor, los sabores estos que se le dan al vapor, con los sabores caramelizados, que si a sandía, que si a fresa, tal, eso es igual que si nos estuviésemos comiendo un caramelo con azúcar, o es que tienen los mismos compuestos a una bebida gaseosa. Y eso hace que todo ese azúcar... Fíjate, Cristina, lo Dime. que comenta, el tema del azúcar es una cosa que la verdad es que nunca, siempre se ha dicho, ¿no?, que pica los dientes, etcétera, etcétera, pero o con la candidiasis oral, ¿no? Pero el tema, por ejemplo, del esmalte de los dientes, es decir, entiendo, sin tener ni idea de odontología, entiendo que el diente tiene diferentes coberturas y el esmalte, a través del tabaco, a través de fumar, a través de los hábitos de consumo de tabaco, es decir, se va perjudicando. ¿Podría ser eso, por ejemplo, hacer el diente más débil, debilitarlo, y personas como yo que tenemos bruxismo y al rechinar los dientes podamos llegaremos ahí. provocar una rotura del esmalte con más facilidad? Por supuesto. Ten en cuenta que todo lo que sea algo que es lo que te fijas como con lo que he comentado al principio de la caries, todo lo que sea una disminución del pH bucal es algo abrasivo al diente. ¿Qué pasa? Si eso se hace de forma muy continuada, es cuando empezamos con esas caries y el esmalte ya está debilitado. Se crean muchos poros en ese esmalte. El esmalte, una de las formas de perderlo es porque se hace muy poroso. Tanto entonces las bebidas azucaradas, todo hace que el esmalte se cree muchísima más porosidad. Y a través de la irritación, realmente, por ejemplo, patologías, porque siempre nos suenan la candidiasis y todo este tipo de cosas, yo no tengo ni idea en qué consiste, ¿no?, a nivel médico, pero realmente lo que nos preocupa muchas veces, la patología reina de todo esto, es el tema oncológico, el tema del cáncer, ¿no? ¿Podrías decirnos más o menos el riesgo realmente con qué está relacionado? ¿Con una irritabilidad continua de la mucosa o con el propio diente? ¿Entiendes el riesgo de cáncer? ¿Cómo se establece la paridad o la relación? El cáncer afecta a los tejidos, no afecta al diente en sí. Afecta a los tejidos. Ten en cuenta que si hablamos de cáncer, el cáncer es una enfermedad
que son las células dañadas o anormales que se reproducen cuando no deben y sin control, y son capaces de desplazarse por nuestro cuerpo hasta formar los tumores. Con el vapeo existe también esa irritación, esa... Por supuesto, por es supuesto. decir, el de mismo hecho, riesgo de cáncer, ¿verdad? Sí, por supuesto. De hecho, la candidiasis oral es algo que está expreso ligado al vapeo, a la cachimba y a la cachimba. Es algo que esos hongos, porque al final al caso candidiasis son hongos en la boca que en un crecimiento desproporcionado que terminan en heridas y en aspas, está relacionado con eso precisamente, con el vapeo. Es algo muy curioso porque como que lo pasamos así y es igual que antes han nombrado lo de rechinar de los dientes, lo que llamamos nosotros bruxismo, pero es que la nicotina es un estimulante muscular. Entonces hace que nuestros músculos de la cara se pongan a trabajar, por así decirlo, y hace que rechinemos esos dientes. El rechinar esos dientes, aparte del gasto dental, afecta directamente a la articulación temporomandibular. Es decir, eso conlleva dolores de cabeza. Cristina, es algo muy frecuente. Y en lo que a nosotros nos acontece desde lo más profano que podemos ver el tema de la intervención odontológica, es decir, ¿qué 3 recomendaciones nos podrías dar? Aparte, lógicamente, de dejar el hábito de tabaco, el hábito de consumo de fumar en todas sus variedades, ¿qué 3 recomendaciones, si te puedo poner un número, qué 3 recomendaciones nos podrías dar para tener una salud bucodental óptima? Yo creo que lo principal son unos buenos hábitos de higiene. Tengo mis pacientes pequeños, al fin y al cabo, ellos dicen, pero es que yo quiero que me chuche. Cuando tú le explicas esto de, no, los azúcares son malos, y dice, pero es que a mí me gustan las chuches. Es siempre muy importante en los alimentos como restringirlos, ¿vale? Y que lo vean como algo excepcional. Y por supuesto, todo el niño va a un cumpleaños y al fin y al cabo termina comiendo tartas, chuches, bocadillos, embutidos, que no hace falta irnos a cosas muy azucaradas. Y la higiene. Es hacer mucho hincapié en la higiene. Tú manteniendo una buena higiene bucodental, como que haces que el canal como que se cierre, o sea, ¿no? Es como podríamos decir, que evitamos Cristina, que se propague. Sí, podríamos decir que como 3 recomendaciones básicas sería lavarse los dientes por la mañana, por la tarde y por la noche. Bueno, se dice que después de cada comida, ¿eh? Muy bien. No solo después de eso. Pero hay que tener cuidado porque las manchitas, por hacer un pequeño hincapié en el cáncer oral o en la leucoplasia, hay que tener muy atentos a los cambios que nos producen en nuestra boca. Tener cuidado con las manchas que aparecen por causa de vapeo, de tabaco y ser muy consciente de eso, ¿vale? Hay que mirar muy un bien. poquito. Cristina, muchísimas gracias. ¿Te parece que demos paso a ver alguna pregunta? Si quisiera participar alguien o alguien tiene alguna pregunta que hacer. Creo que ha sido una webinar súper completo. Agradeceros a todos la asistencia, la participación, el interés, la formación y bueno, el estar. Tenemos 30 participantes. No sé si alguien quiere poner alguna pregunta en la zona del chat o intervenir con alguno de los ponentes. Parece que no hay pregunta. Se han mantenido 30 participantes en directo, cosa que es un promedio muy bueno. Y... A ver, dice José David, Monge Jiménez, ¿cómo se podría visualizar la problemática dada a los mayores que fuman? No entiendo bien, lo veo fundamental, no entiendo muy bien, José David, la pregunta. Me quito el silencio, ¿se me escucha? Perfectamente. Sí, pues mira, yo es que a mí en particular, bueno, primero agradeceros a todos que me ha gustado mucho que haya diferentes profesionales, todos dedicados a los hábitos de vida saludables. Yo soy enfermero referente escolar, no sé si sabéis de la figura que ha salido ahora a raíz de lo del COVID, y aquí que estamos muchos compañeros de Granada y del Metro. Pues en particular, lo que me preocupa es que los niños sobre todo lo que hacen es copiar de los mayores. Entonces veo, incluso dentro del mundo sanitario, muchos compañeros que fuman y que no le dan la importancia que tienen. Entonces no sé qué forma habría, porque está claro que haciendo prevención
promoción de la salud, prevención primaria en los adolescentes, pues va a tener una repercusión buena. Pero claro, tenemos el hándicap de que los adolescentes dicen, pues que mi padre fuma, pues que yo, lo típico. Se juntan en la fiesta, pues si un día lo hacen, pues claro, es que hay que incidir mucho en cómo empieces, las cagado. Entiendo un poco que la pregunta va en cómo se puede restringir el inicio, ¿no? Entiendo. O facilitar Sí, claro. digamos, reforzar un poco la vulnerabilidad, ¿no? El no ser tan vulnerable. Pues siendo lo más breve posible la respuesta, compañeros, no sé quién le querría contestar. Martina, Bueno, Carmen. sí, Vale, mira, pues yo, por ejemplo, una Carmen, cosa perdona que... Martina, Vale. Carmen. no, yo quería comentarle a este ponente, no me acuerdo su nombre, el enfermero. José David Monge. José David. Bueno, pues, hombre, es que el componente imitador es muy importante, evidentemente. Entonces, lo que yo estoy sacando en conclusión y como resumen de todas las intervenciones, puesto que estamos sobre la misma problemática, es que existe un gran desconocimiento en todas las áreas de esta situación nueva, que nos ha venido a todos muy... Aunque intuitivamente pudiéramos considerar, y muchos técnicas y técnicos que estamos trabajando en el tema, ya pudiéramos adelantar que eso era nocivo, evidentemente, pero bueno, en general ha habido una permisividad por desconocimiento en el ámbito familiar o en el ámbito educativo, porque no que lo permitan, pero es una manera de no saber cómo atajarlo. ¿Qué ocurre? Que si el componente imitador se mantiene en la familia, como en todo, es más difícil establecer pautas de prevención, pero no significa que no podamos trabajar y darle ese tipo de información, porque de toda la vida los padres han fumado y los niños han llegado con la lección aprendida del colegio diciendo papá que fumar es malo. ¿Entiendes? Eso es una, ¿no? Por otro lado, hay normativas que hay que cumplirlas, que debemos de ponerlas como ciudadanos. Tenemos que intentar que esa normativa que ya existe será muy limitada, que ahora mismo no llega a Internet, pero hay que cumplirla y velar porque desde la administración pública se vigile que no se venda y haya establecimientos que no se venda a menores de 18 años, que desde con normativas como puedan llegar desde a nivel de ordenanzas municipales, eso ya no lo sé. El caso es que por lo menos cumplir las normas, ¿de acuerdo? Otra cuestión es que las redes sociales están inundando efectivamente con una información contraria a lo que ocurre. Entonces, no es un trabajo de una sola área, es un trabajo muy conjunto de muchos ámbitos en los que estamos interviniendo, pero a una en el sentido de que conocer más lo que está pasando, dar una información veraz como para contrastar y no permitir o compartir ese tipo de consumos con nuestros menores, porque yo me parece pues bastante preocupante, porque yo creo que los padres lo hacen desde lo que es la propia ignorancia, no porque ellos quieran, si supieran todo lo que ocurre, que sus hijos consumieran estos aerosoles, aparte de la nicotina, ¿no? Entonces, eso sería como resumen. ¿Qué ocurre? Que mira, que a partir de una determinada edad, las intervenciones preventivas eficaces para las personas mayores es que aumente el dinero, el precio del tabaco, que se aumente para los menores, que se restrinjan los accesos, la disponibilidad. Es decir, hay como, aparte de un convencimiento que nosotros pudiéramos hacer, hay de base que trabajar una serie de aspectos y de regular cosas. Y entonces, para las personas mayores que consumen, como tú no aumentas el precio y como no lo pongas cada vez más difícil, restrinja espacios. De hecho, cuando aquí en España se pusieron esas restricciones, descendieron el número de consumidores. ¿Qué ocurre ahora? Que aparece y contraataca la industria tabacalera buscando otro mercado. ¿Que hay mayores que lo hacen? Sí, pero hay más conciencia en ese sentido. Lo que nos preocupa es también esos menores, que los mayores tengan en cuenta que es una forma de penetrar otra vez en el mercado del consumo de la nicotina. De acuerdo. Carmen, Martina, para ser muy breves, ¿podría contestar? ¿Quieres contestarle algún...? Bueno, yo lo que... ¿Se me oye? Sí, tenemos que ser muy breves, que me comentan que tenemos que ser muy breves. Yo le hago referencia a los chicos que piensen en su familia, en las personas mayores que fuman, si se quieren quitar de fumar. La mayoría se quieren quitar de fumar,
que reflexionamos un poco sobre esto, porque cuesta muchísimo. Luego también pues reflexionamos nosotros un poco sobre que ser guay es tomar nuestras propias decisiones y no dejarnos guiar por lo que hacen nuestros amigos. Y en cuanto a las redes sociales, intentamos que convivan con ellas, puesto que están ahí, y bueno, que sepan que no todo lo que sale en las redes sociales es verdad. Creo que también en la familia pues, hace falta mucha formación. Muchísimo. ¿Tenemos alguna cosa más que aportar, compañeras o compañeros? Hola, buenas tardes. Creo que, José David, creo que la pregunta se ha contestado. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos que ser, insisto, muy breves con vuestro Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Encarni. Mira, soy Encarni, soy enfermera escolar también y quería preguntaros, yo llevo mucho tiempo trabajando en forma joven y desde que empezaron las cachimbas no hay nadie que me ha podido, es que no me cabe en la cabeza que yo entré a un bar desde que la normativa prohibieron fumar en los bares, que yo entré a un bar, enciendo un cigarro y me echen fuera porque no se puede fumar y sin embargo que se deje que en los sitios cerrados se fumen cachimbas, que te la ofrezca y que haya sitios exclusivos de que se fume cachimba. Es que no lo entiendo cómo está permitido. Tipo teterías, tipo discotecas, tipo un montón de sitios. No es nada donde coherente. se fuman cachimbas. No es nada coherente. Pero bueno, ¿y por qué no hay nadie que...? Es que no hay ninguna normativa que... Si yo en esos sitios me fumara un cigarro, seguro que me invitarían a irme. Y sin embargo me puedo fumar la cachimba. No lo entiendo cómo eso se permite. ¿Te parece contestar tú esta pregunta? Hombre, te digo lo mismo que antes comentaba, es que hay que aplicar la ley y debe de haber más inspección por parte pues, del sistema sanitario, de las zonas o del propio ayuntamiento con inspecciones. Lo mismo que con el tema del alcohol, hay restricciones y prohibiciones, una ley muy pequeña y muy restrictiva, muy amplia, pero bueno, lo que hay es cumplirla. Entonces aquí a los menores de 18 años está tajantemente prohibido que se le venda cualquier producto o dispositivo susceptible de liberación de nicotina, que estamos hablando que son todos estos que hemos estado hablando. Y entonces, pero que las madres se los compren a los niños o que incluso haya centros en donde, como tú dices, te vas a un bar y estás viendo aquello, a lo menos de 18 años hay que pedirle el DNI. Entonces son locales, tienen que pedir el DNI, independientemente de que no se le debería de permitir en sitios cerrados, precisamente porque la contaminación de esos aerosoles, eso que dicen que es vapor, no es vapor, esos son gases tóxicos, aerosoles, que ya he dicho que hay un efecto muy perjudicial también en las personas fumadoras pasivas, ¿vale? Pero que hace falta control, bastante más control. Muy bien, tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Tenemos alguna pregunta más? Tiene que ser muy rápida y la respuesta lo más concisa. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿sí? Esteban, hola. Hola, Blanca. Soy Blanca. Yo, la verdad... ¿Tienes alguna pregunta? No. Pues entonces permíteme que cerremos, que te presente yo. No quiero que te presentes tú, ¿vale? Porque creo que te mereces que te presentemos los demás, ¿de acuerdo? Tengo que agradeceros a todo el equipo, a toda la gente, a todos los colaboradores, todos los especialistas, a todos los compañeros y compañeras que habéis participado en el webinar. Esto se debe al esfuerzo, al trabajo de todos, pero principalmente a Blanca, a Carmen Caballero y a Miriam, que han sido las que han orquestado este webinar. Y como despedida, dejo la palabra a Blanca Molina, que es la directora provincial o la directora del Centro Provincial de Drogodependencia de Granada. Blanca, buenas tardes. Buenas tardes, Esteban, y buenas tardes a todos. La verdad es que muchas gracias por tu presentación. Se nota que nos queremos. Bueno, la verdad que lo único que quería era agradeceros a todos, a Esteban, a Carmen, a Beatriz, a María José, a Ismael, a Cristina, a Martina, a Miriam, a Padilla y, bueno, por supuesto, a todos los asistentes a esta webinar. Creo que el objetivo se ha cumplido con creces. La verdad es que es la primera webinar dentro del ciclo que tenemos pensado llevar a cabo desde el Servicio Provincial de Drogodependencia. El objetivo de esta webinar era, bueno, pues aprovechando que el día 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco, bueno, pues dedicar un espacio a lo que son las nuevas formas de fumar, porque como aquí muy bien se ha dicho, pues sí, el tabaco es la forma tradicional, pero es verdad que hay
una nueva forma emergente de fumar que están llegando a la población juvenil y también infantil, como se ha dicho aquí, y que nuestro objetivo desde el servicio es prevenir el consumo de sustancias y prevenir el consumo de, bueno, prevenir en realidad todo tipo de problemáticas que puedan ser susceptibles de generar adicciones, ¿no?, de tipo comportamental o con sustancias, ¿no? Como he dicho, bueno, la verdad es que esta es la primera webinar que dentro de este ciclo. La siguiente la haremos en el mes de junio con motivo del Día Mundial sin Drogas y bueno, y le corresponderá a otro equipo el poder desarrollarlo. Nuestra idea es llegar a todos los municipios de la provincia y que sean todos los municipios de la provincia los que participen y den a conocer pues a los distintos profesionales, a los distintos bueno, chavales, jóvenes, representantes públicos que están trabajando en este tema. Muchas veces trabajan desde el anonimato y no lo vemos, ¿no? Y pues como por ejemplo María José en su municipio, ¿no? Martina en el suyo, Esteban en el suyo, Cristina también en su ámbito, Ismael dentro de lo que es su ámbito competencial en las redes sociales, que me ha alegrado también muchísimo de conocerte y esperamos contar contigo en muchísimas más ocasiones. Y bueno, y la idea es pues que desde los distintos municipios poder trabajar esta temática y a través precisamente de las redes sociales pues poder llegar a cuanta más gente mejor y que las familias, los jóvenes y la población en general pues puedan beneficiarse de estos debates, ¿no? Y cambiar actitudes que tanto cuesta, ¿no? Porque en realidad la prevención es cambiar actitudes, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues poder llegar a que la gente organice sus estilos de vida sin conductas nocivas, ¿no? Y creo que con esta webinar hemos conseguido el primer objetivo. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, seguiremos adelante avanzando juntos. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias a todos. Ha sido un honor compartir la tarde con vosotros.